de este 12 de julio de 2016. Gracias por estar presentes, cada uno de los que están accesando la aula virtual en estos momentos. Y como comentaba Santa al principio, vamos a continuar con este seminario de ISR, impuestos a la renta, que hemos estado viendo durante varios programas. Si no me recuerdo, esta debe de ser la 9ª sesión. Hemos estado abordando los diferentes capítulos del título de ISR de personas físicas. Con la finalidad de estar viendo algunos detalles, comentando, retroalimentándonos entre los que estamos participando aquí en la aula virtual, que como les he comentado es una de las grandes virtudes, se podría decir, de nuestra aula, que existe una interacción entre quienes estamos participando, ya sea al frente dando la plática del momento, pero que la participación de cada uno de ustedes, la retroalimentación que ustedes nos dan, nos sirve mucho para ver puntos de vista y detalles que nos sirven, sobre todo considerando que estamos cada quien en diferentes estados de nuestro país y con diferentes, a lo mejor, criterios por parte de la autoridad, experiencias, etc. Bueno, como siempre me voy a permitir primero saludar a quienes están, saludar personalmente, quienes están accesando el día de hoy a nuestra aula virtual en la hora Nafinet. Aquí tenemos a Alejandro, pues a Nicho. Nicho se refiere a Michoacán, Alejandro. Buenas tardes a Marta de Puebla, que se está reportando aquí en el chat de texto. Arnulfo de Río de Tejada, Carmen, Chuyita y Paisana de Ciudad Obregón, Sonora, Claudio de la Ciudad de México, Hugo de Guanajuato, José de Jalisco, Manuel, ¿de dónde nos escuchas, Manuel? Marco de Yucatán, Marta, ¿de dónde nos escuchas? Y tenemos también a Marta de Puebla, Pedro, ¿de dónde nos escuchas, Pedro? Ramón de Dorado, Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, y Silvia de la Ciudad de México. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a... Saludos Silvia, saludos Rodolfo, Arnulfo. Vamos a comenzar donde nos quedamos la sesión anterior o el martes anterior de la hora Nafinet. No vimos o no alcanzamos a ver lo que es parte del seminario de impuestos por la renta a personas físicas, quienes estuvieron presentes. Vimos un tema, ¿sí?, que está ahorita, pues si no lo está todavía en sus estados, va a estarlo dentro de poco. Muy vigente, es la verificación por parte de las autoridades fiscales de la expedición de CFDI global. Un punto muy importante que debemos de considerar es que la autoridad fiscal está aplicando el criterio de que los CFDI globales deben de ir detallados, es decir, nota por nota e importe por importe, porque así lo señala la regla 27124 de la resolución miscelánea fiscal. Y como lo veíamos en la sesión anterior, si quieren pueden buscarla, está grabada, la pueden buscar ahí en nuestra página de la CNE o en YouTube, donde la autoridad en el 2015 cambia la redacción de la regla donde se especifica cómo deberán ser los comprobantes globales, facturas globales por público en general, y a partir de esa fecha detalla o pide detalle, importe por importe de cada uno de los comprobantes simplificados. Aquí en Sonora ya están aplicando multas, incluso cerrando establecimientos por la segunda visita donde vuelve la autoridad y el contribuyente no tiene la factura global como lo está solicitando. Rodolfo, exactamente, no aplica para RIF siempre y cuando el RIF emita su factura de manera bimestral. Si el RIF está emitiendo su factura en otro periodo, o sea, en un periodo diferente al bimestral, también estaría obligado a hacer el detalle de dicha factura global. Así que RIF, la forma que tienen de poder evitarse este detalle tan engorroso de hacer las facturas globales, una por una, mejor dicho, incluyendo dentro de su factura global lo que es nota por nota, con importe por importe, en cada renglón, así lo está pidiendo la autoridad. El RIF se puede evitar ello siempre y cuando sus facturas globales, por las ventas en público en general, sean bimestrales. Como les digo, pueden checar lo que fue la
pasada sesión de la hora matinera y ahí vimos a detalle todo esto de la facturación global. Vamos a continuar, como les comento, con este seminario de impuesto a la renta de personas físicas, donde nos quedamos en lo que fue la sesión hace 2 martes, para continuar aquí analizando lo que es ISR personas físicas. Tenemos en la pantalla lo último que vimos. Quedamos viendo, ya tenemos aquí en pantalla la lámina, es la lámina anterior que vimos. Fue esta la 38, el artículo 112. Aquí solamente pues, nos señalan que estamos viendo las obligaciones de RIF, las obligaciones que tienen los del régimen de incorporación fiscal. Como vemos aquí en esta fracción séptima, nos señalan las obligaciones en cuanto a salarios, que igual que cualquier otro contribuyente, los RIF deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, es decir, sobre los salarios, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su reglamento, y efectuar bimestralmente los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre el entero, por concepto del impuesto a la renta de sus trabajadores, conjuntamente con la declaración bimestral que corresponde. Básicamente los RIF tienen las mismas obligaciones en cuestión de retenciones por salarios y esas retenciones las deberán de enterar bimestralmente junto con los impuestos propios. Algo que bueno, a mí me ha llamado la atención desde el principio, desde que salió RIF, que creo que nadie lo hace, es lo que sigue en este mismo párrafo, ¿sí? Hasta lo que leí ahorita del punto seguidos, fíjense, para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta ley. ¿Y cuál es dicha tarifa del artículo 111? La tarifa bimestral para RIF. Ahora díganme, ¿quién de ustedes realiza el cálculo de las retenciones de los trabajadores, de contribuyentes de RIF de manera bimestral? Bueno, en lo personal, yo no he sabido de alguien que realice de esta forma el cálculo, es decir, que la tabla, se llama bien tarifa, que la tarifa con la cual esté calculando la retención a los trabajadores con patrones que son RIF, se está haciendo de manera bimestral. Creo que todos hacemos las retenciones de trabajadores, aunque sean de patrones contribuyentes RIF, pues con la misma tabla mensual que utilizamos en el sistema que cada uno de nosotros tenga en su despacho o empresa, como a todos los demás trabajadores, ¿no? La tabla bimestral con retenciones calculadas de manera mensual, perdón. Una tabla mensual con retenciones calculadas de manera mensual. Aun y cuando esta fracción en realidad estaría obligando, porque es una obligación, pero obligando a que el cálculo fuera bimestral. Creo que, no sé si alguno de ustedes lo haga, pero considero que nadie lo está aplicando, ¿no? Que finalmente, considerando que el ISR, las retenciones del ISR son a cuenta del impuesto normal, pues no habría mayor diferencia entre utilizar la tarifa bimestral como señala esta fracción o la tarifa mensual como en la práctica se realiza. Continuamos. Muy bien, aquí nada más les puse la regla donde nos señala que los contribuyentes podrán expedir los FDI de nómina a través del sistema denominado Mis Cuentas, ¿sí? Y aquí nos señala con las nederitas, dice, podrán expedir CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a quienes se asimilan a salarios a través de Mis Cuentas, apartado Factura Fácil, sección Generar factura de nómina del portal del SAT. Entonces, una facilidad que otorga la autoridad para que los contribuyentes de RIF puedan emitir incluso sus CFDI de nóminas, bueno, concepto de pago a sus trabajadores, con el sistema de Mis Cuentas.
La fracción 8 es otra de las obligaciones de los RIF, es pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que además de cumplir con los requisitos establecidos en esta, presenten en forma bimestral ante el SAT, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Cuando inicia la vigencia de RIF, esta fracción, esta obligación contenida en esta fracción, creó bastante controversia porque al leerla, pues parecería que al RIF obligación que tenemos ahorita aquí en la pantalla de la fracción octava, donde obliga al RIF a presentar su declaración bimestral y además información, como dice al final del párrafo, dice, de los datos, los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Cuando salió RIF, allá en el 2014, incluso en 2013, cuando se publica la reforma fiscal de 2014, al ver esta fracción, empezamos a pensar, ¿no? Que al RIF le estaban cargando obligaciones bastante, se pueden decir, complicadas para el tipo de contribuyente, sobre todo aquellos que venían de repecos, con este tipo de obligaciones en la de informar operaciones con sus proveedores. Entonces pensábamos, bueno, va a tener que cumplir realizando lo que conocemos como DIOT o cómo irá a cumplir el RIF con esta fracción, con la obligación contenida en esta fracción octava. Posteriormente ya la autoridad emite la regla donde señala que se tendrá por cumplida la obligación que señala el artículo 112, fracción octava, la que acabamos de leer, con el uso de lo que conocemos de mis cuentas. ¿Sí? Cuando los contribuyentes registren sus operaciones en mis cuentas a través del portal del SAT, se tendrá por cumplida la obligación contenida en la fracción 8 del artículo 112. ¿Sí? Incluso, nos señala el siguiente párrafo de la regla 2.93, que aun y cuando no se tengan operaciones en el bimestre, los contribuyentes deberán presentar la declaración en serio por las obligaciones que correspondan al bimestre de que se trata. Es decir, debemos informar a la autoridad, incluso pues, si nuestras operaciones, nosotros, si no tuvimos operaciones en el bimestre, presentando una declaración en cero, similar a lo que hacen los demás contribuyentes cuando no tienen operaciones en el periodo. Aquí este párrafo dentro de las obligaciones de RIF del artículo 112 que tuvo una modificación a como inicialmente contenía este párrafo el plazo, ¿sí? Para que, pues el plazo cuando el contribuyente de RIF cae en incumplimiento de la presentación de sus declaraciones. ¿Sí? ¿Cómo lo señala a partir de este año? Porque tuvo una modificación esta párrafo. En los casos en que el RIF saldrá de dicho régimen por incumplimiento en la presentación de sus declaraciones bimestrales. Así que hay que poner atención, dice. Cuando no se presente en el párrafo, en el plazo establecido, la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 2 veces en forma consecutiva. Es decir, si 2 bimestres no los presentamos de forma consecutiva, prácticamente, y si no fuera por reglas que ha estado emitiendo la autoridad,
los contribuyentes de RIF deberán de salir de dicho régimen, o deberían de salir, ¿sí? 2 bimestres de forma consecutiva y sales de RIF. O el otro supuesto es, o en 3 ocasiones, o sea, si habláramos de béisbol, tendrías lo que se conoce como ponche, o tercer strike, 3 ocasiones, durante el plazo de 6 años, contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación. ¿Qué nos señala entonces este otro supuesto? Uno es 2 bimestres no presentados dentro del plazo de manera consecutiva y sales de RIF. O 3 ocasiones no consecutivas, o mejor dicho, no consecutivas, porque si tuvieras 2 consecutivas ya con eso incumples o caes en el primer supuesto. 3 ocasiones no consecutivas dentro de un periodo de 6 años y de igual forma sales de RIF. Es decir, prácticamente con que incumplas una vez cada 2 años con presentar tu declaración de RIF en tiempo, estarías el contribuyente fuera de dicho régimen. Por lo tanto, pues es de vital importancia que los contribuyentes de RIF cumplan con la presentación de su declaración en tiempo. De propósito, estamos en el mes de julio, mes en que deberán de presentar los contribuyentes de RIF su declaración del tercer bimestre. Ojo así con esta, así que mucho ojo con estos 2 supuestos en los cuales, si caemos en cualquiera de los 2, estamos fuera de RIF. ¿Y cuándo estaríamos fuera de RIF? Al final del párrafo nos lo señala, dice, a partir del mes siguiente a aquel en que debió presentar la información. A partir del siguiente mes en que digamos que cualquiera de los 2 supuestos, es decir, 2 declaraciones trimestrales consecutivas presentadas fuera de plazo de manera consecutiva, o 3 dentro de un periodo de 6 años, contados a partir de la primera vez que se incumplió, fuera de RIF, y tendremos que tributar en el régimen que nos va a quedar, que es el régimen que conocemos como régimen general o de actividades empresariales y profesionales. A partir del siguiente mes estaríamos tributando en esto. Aquí, como les digo, la autoridad ha estado emitiendo, ya sea reglas, en este caso un artículo 13º, en el que ha dado la oportunidad a los RIF, ¿sí?, que han incumplido con la presentación de sus declaraciones, para que no se les considere en los supuestos que acabamos de ver en el párrafo anterior, ya sea para que no sean considerados como bimestres presentados fuera de plazo de manera consecutiva, o los 3 que señala dentro del plazo de 6 años. Y aquí nos señala en este artículo 13º, dice, para los efectos del artículo 112, fracción 8, que es el que acabamos de leer en el año anterior, segundo párrafo de la ley del ISR, se considera que los contribuyentes incumplen con la presentación de las declaraciones bimestrales del ejercicio 2014 y 2015 cuando no atiendan más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las declaraciones bimestrales omitidas, en términos del artículo 41, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Cuando no atiendan más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las declaraciones bimestrales. Es decir, que la autoridad, la ley, el texto de ley no señala que sea bajo requerimiento. A través, en este caso, de este artículo 13º, especifica para caer en los supuestos que la salida de régimen por no presentación de declaraciones será siempre y cuando medie requerimiento por parte de la autoridad por prácticamente todo el 2014 y todo el 2015, por los bimestres de dichos años. Si la autoridad durante 2016, ojo con esto, ¿no? Si la autoridad durante 2016 no sigue emitiendo o actualizando esos supuestos,
con el simple hecho del 2016 de no presentar de manera consecutiva, o más bien dicho, presentar fuera de plazo de manera consecutiva los bimestres de 2016, estaríamos fuera de regla. Ojo, el momento en que la autoridad deje de estar emitiendo este tipo de regla o de artículo, en este caso que lo hizo crear un artículo transitorio de la resolución miscelánea, eh, ya estaríamos en lo que marca el texto de ley. A ver, se incluye autoridades estatales en cuanto a los requerimientos. ¿A eso se refiere, Rodolfo? Es decir, si el hecho de que la autoridad estatal requiera al RIF, ese ya se consideraría para que ahora sí se considere como tu primer o segundo strike. Dice, pues si lo leemos, nuevamente lo que dice este artículo 13 dice, cuando no atiendan más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal. De la lectura de lo que hemos visto aquí en pantalla, yo consideraría que también aplica para los requerimientos de las autoridades estatales, porque las autoridades estatales también son autoridades. Si especificara la autoridad fiscal federal o del servicio de administración tributaria, pudiéramos pensar que solamente los requerimientos que emitiera la autoridad federal, pero aquí señala autoridad fiscal. También, desde mi punto de vista, Rodolfo, los requerimientos de las autoridades estatales serán considerados dentro del incumplimiento de la presentación de los bimestres de RIF. Pero, ojo, ¿sí? Leamos bien el texto y dice, cuando no atienda más de 2 requerimientos, ¿sí? O sea, cuando no atiendan más de 2 requerimientos. Yo lo interpreto como que no atendiste 2 requerimientos del mismo bimestre, ¿sí? Porque la regla, si mejor dicho, el texto de ley, nos señala que sean 2 bimestres de manera consecutiva, ¿sí? Dice, vámonos, primero, eso es importante, porque aquí Rodolfo, como bien lo comentas, vamos a leer primero lo que estábamos leyendo anteriormente. Dice, esta es la ley, este es el texto de la ley. Dice, pero más de 2 requerimientos en qué periodo. Bueno, no señala periodo, más bien serían 2 requerimientos desde mi punto de vista, lo que señala el artículo 13 que estábamos leyendo, serían 2 requerimientos del mismo bimestre. Esto es lo que dice el texto de ley del artículo 112. Dice, cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior 2 veces en forma consecutiva o en 3 ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, aquí no señala ningún tipo de requerimiento previo por parte de la autoridad. Esta ya es la redacción del artículo 13, donde ya nos señala, nos aclara que sería mediante previo requerimiento de parte de la autoridad. Pero, si leemos completo, dice, se considera que los contribuyentes incumplen con la presentación de las declaraciones bimestrales del ejercicio 2014 y 2015 cuando no atiendan más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal. ¿Sí? No nos señala, como comenta Rodolfo, en qué periodo, en qué plazo dichos requerimientos. Claro, también nada más nos está diciendo que por 2014 y 2015, solamente por estos 2 periodos, por estos 2 años que ya transcurrieron dentro de las obligaciones de presentar declaraciones bimestrales por parte del RIF. Pero vamos a suponer que a un contribuyente le llega por parte de la autoridad estatal, que son, por lo menos aquí en Sonora, los requerimientos estatales, llegan por varios periodos dentro del mismo requerimiento, ya sean para RIF o para otro tipo de contribuyentes.
¿Qué pasaría si la autoridad estatal, o incluso la autoridad federal, en este caso el SAT, requiriera a un contribuyente que no ha presentado sus bimestres, quinto bimestre y sexto bimestre del 2015 y se los requiere, ya sean requerimientos juntos o por separado? Pudiera ser una interpretación por parte de, leyendo el texto que tenemos ahorita aquí en la pantalla. Bueno, dice, no atiendan más de 2 requerimientos, tendrían que ser 3, en este caso, entonces, requerimientos. Supongamos que le requieren el cuarto, el quinto y el sexto bimestre de 2015 de la autoridad, ya sea federal o estatal, a un contribuyente de renta. Le está requiriendo más de 2 bimestres. ¿Sí? Una interpretación del texto que estamos ahorita teniendo en pantalla sería, oye, ya tuviste más de 2 requerimientos, ¿sí? Porque te está requiriendo el cuarto, quinto y sexto bimestre, que no has presentado, que no lo presentaste en tiempo. De acuerdo a la regla, estarías fuera de RIF porque tienes más de 2 requerimientos. Pero, de igual forma, podemos leer esta misma regla e interpretarla. Primero que nada, dice, cuando no atiendan más de 2 requerimientos. ¿Cuándo se considera que un requerimiento no es atendido? Cuando no presentas la obligación requerida dentro del plazo que señala el mismo requerimiento. ¿Ok? Es decir, que para que caiga en el supuesto de no, en el supuesto que marca este artículo 13, debo de no haber atendido dentro del plazo que señala el propio requerimiento, es decir, no presenté la declaración bimestral requerida dentro del plazo de 15 días que señala el mismo requerimiento. Si atendí el requerimiento dentro del plazo contenido en el propio escrito, pues desde mi punto de vista, no estaremos infringiendo, o más bien dicho, no caeremos en el supuesto de salir de RIF, porque a pesar de que tengamos 3 requerimientos, uno por el cuarto bimestre, por el quinto y por el sexto de 2015, o sea, más de 2, pero fueron atendidos cada uno de dichos requerimientos dentro del plazo de los 15 días que señala el mismo requerimiento, pues no caemos en ese supuesto, porque ahí se dice cuando no atiendan, ¿sí? Es decir, que no le hice caso al requerimiento. Esa sería una interpretación. Otra interpretación sería cuando no atiendan más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las declaraciones bimestrales omitidas. Bueno, yo podría también entender que me tienen que llegar más de 2 requerimientos al mismo bimestre para considerarse dentro del supuesto para salir de RIF. Todas esas interpretaciones que les comento, pues ya serían en caso de prácticamente de defensa para evitar que el contribuyente o que la autoridad quiera sacar al contribuyente de RIF. Para evitarnos todo esto, pues presentemos en tiempo y forma las declaraciones bimestrales de RIF todo un mes, recordemos, posterior al vencimiento del bimestre. Dice, pero más de 2 requerimientos en qué periodo. Como te comento, Rodolfo, no lo señala aquí la regla, pero sí especifica que es nada más para 2014 y 2015. Contribuyentes que cambien de régimen. Dice, los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme lo previsto en esta sección cambien de opción, deberán a partir de la fecha del cambio cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente. Aquí solamente nos señala el artículo 112, bueno, cambio de opción, ya sea porque la autoridad como se dice, ¿no? Me saca del régimen porque incumplí, ya sea con la presentación de alguna de los bimestres, que caigo en el supuesto de la no presentación, o la presentación, mejor dicho, fuera de plazo de 2 bimestres de manera consecutiva, o 3 en un periodo de 6 años, salgo del RIF
y a partir de la fecha de cambio debo de cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente, el que me toque después de salir de RIF. O incluso pudiera ser porque me paso de los 2 millones de euros al año. Causa del cambio de régimen, bueno, ¿cuándo voy a salir de RIF? Pues porque hayan transcurrido o porque excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111, que son los 2 millones de pesos, o cuando se presente cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción octava de este artículo, lo que acabamos de ver de la no presentación de las declaraciones en tiempo y forma. Dice, el contribuyente dejará de tributar conforme a esa sección y deberá realizar los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquel en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el párrafo quinto, artículo 111 de esta ley, según sea el caso. Hasta aquí es lo que marca la ley, ¿sí? El texto de ley. Si leemos el texto del artículo 112, en caso de la salida del régimen de RIF, no nos dice que tengamos que realizar algún cálculo especial por la salida de RIF. Es decir, solamente señala que si excedí de los 2 millones, o en el caso de la no presentación de declaraciones en tiempo y forma, a partir del mes siguiente en el que excedí el monto de los 2 millones, o que incurrí en los supuestos de no presentación de declaraciones en tiempo y forma, dice, a partir del mes siguiente voy a tributar en el régimen que me corresponde, es decir, lo que conocemos como régimen general. Pero ¿qué sucede con lo que ya había pagado dentro de RIF, o los ingresos que ya había tenido dentro de RIF, o incluso en algunas ocasiones, no sé si ustedes han escuchado ahí a quienes daban la estrategia, bueno, que la siguen dando, porque esto que viene aquí en ley, la ley no ha sido modificada, hay una regla que lo vamos a ver ahorita, donde la autoridad pretende, esto que queda sin especificarse un procedimiento para la salida de RIF, la autoridad lo pretende aclarar a través de una regla, pero hay quienes señalan que si no lo dice en ley, la regla no puede estar por la regla de la ley. ¿Y qué es lo que estaban haciendo algunos contribuyentes aprovechando la figura del RIF? Bueno, dentro de RIF sé que voy a tener ingresos por más de 2 millones de pesos, incluso elaboro una factura o una operación por 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, realizo una operación de compraventa, me pagan, ok, a partir del siguiente mes, porque excedí el monto de los 2 millones, a partir del siguiente mes estaré tributando en el régimen general, pero de acuerdo a lo que señala el texto de ley, ¿qué decían algunos asesores? Bueno, esos 2, 3, 4, 5 millones, con la cantidad que ustedes prefieran, las estoy pagando dentro de RIF, por lo tanto, incluso si es mi primer año como dentro del régimen de incorporación fiscal, tengo derecho a un descuento del 100% del impuesto de la renta y por lo tanto, esos X cantidad de dinero, hablemos de millones, serían sin pago de impuesto. Viendo la actualidad de este esquema que empezaron a realizarse, y se empezó a realizar, créanme que hubo gente que lo hizo, la autoridad emite una regla, ¿sí?, con la que pretende, ahora sí, especificar un tratamiento, un cálculo, para quienes se encuentren en el supuesto de salir de RIF, ya sea porque excedieron los 2 millones o porque incumplieron con la presentación de declaraciones en tiempo y forma, que es la regla que tenemos aquí ahorita, que nos dice, que es la 3.139, dice procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen. Para los efectos del artículo 112, tercero y cuarto párrafos de la Ley contra la Renta, los contribuyentes del RIF que perciban en el ejercicio de que se trate ingresos por actividad empresarial, incluyendo los ingresos que hayan obtenido conforme a los capítulos 1, 3 y 6, el 1 salarios, el 3 en arrendamiento y el 6 en intereses,
del título cuarto de la ley de impuesto a la renta superiores a la cantidad de 2 millones, es decir, excedí, vamos a suponer ahorita en el mes de junio, hago mis cuentas, o sea, mi cálculo de los ingresos percibidos y pasé de los 2 millones. O, eso puede ser un supuesto, o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo siguiente. Cualquiera de los dos supuestos. O me pasé de los ingresos o no atendí los requerimientos dentro del plazo que señala los requerimientos a que hace referencia al artículo 13º que leímos hace unas láminas. Salgo de regla. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer de acuerdo a la regla? De acuerdo a esta regla. Hay que señalar que la propia ley de impuesto a la renta, el artículo 112, es omisa en señalarnos un procedimiento para la salida del RIF. Lo hace a través de una regla de la autoridad. La fracción A. Cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por actividades empresariales superiores a 2 millones de pesos, es decir, el supuesto es de la salida del RIF, en excedí de los 2 millones de pesos que señala la propia ley de impuesto a la renta, dice, aplicarán el procedimiento siguiente. Los ingresos percibidos hasta 2 millones serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en que se rebasó la cantidad citada, calculando el ISR dispuesto en la sección del título 4 del ISR, el cual tendrá el carácter de pago de. Es decir, el supuesto que les decía ahorita, los 5 millones de pesos, 5 millones de pesos como RIF, para el mes de junio. ¿Qué va a pasar? Vamos, que eso hubiera sido la única factura que hubiera elaborado con el año y me la pagaron hasta ahora en junio, por lo tanto, el ingreso así se junio. 5 millones de pesos de ingreso, hay que hacer esta regla. Inciso primera es dos millones los voy a declarar RIF. El tratamiento que tengo para RIF, la renta que tenga que y el cloud y qué va a pasar con los otros 3 millones. Bueno, los 3 aplicaré que dice la dice, los ingresos que sean
3 serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR en términos de lo previsto en la sección primera del título 4 de la ley de los impuestos en el artículo 6 de la ley del ISR. Están excediendo de los 2 millones los voy a considerar en el sistema porque serán declarados con los intereses al mes por el que los contribuyentes deben realizar el primer pago provisional del ISR ¿Y cuándo voy a realizar ese pago? El 20 de julio, en el caso que comentar. Uno de los artículos, como les digo, para que aquellos comentarios, observaciones, dudas que tengamos y que a lo mejor no nos animamos a expresar en los cursos a los que normalmente asistimos, aquí lo podamos hacer en total confianza y de una manera detallada. Muchas gracias por haber estado presentes a cada uno de los que estuvieron aquí en el aula Anafined el día de hoy, tanto en el transcurso de todas las sesiones que se dieron, como la de un servidor en la aula Anafined este 12 de julio. Gracias, como siempre, a Santa por estar atenta a nuestra aula virtual. Invito a quienes están ahorita accesando, que no son socios de Anafined, que se integren, afíliense, acérquense a su representante en Anafined, ya sea en su ciudad o en su estado. También se pueden acercar a Santa para que le dé la información con la cual puedan integrarse en Anafined, o pueden hacerlo también con Angélica Mata, nuestra vocal de membresía, que también tienen de conocerla porque tiene un programa dentro de nuestra aula virtual, o incluso con un servidor, con mucho gusto yo les puedo atender para que se afilien a nuestra agrupación. Y de igual manera les extiendo una invitación para que se agenden y asistan a nuestra próxima convención, nuestra convención anual número 12, que será, la llevaremos a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre, el próximo mes de octubre en la Riviera Maya. Será un excelente evento, tendremos conferencias de alto nivel, conferencistas con temas muy importantes e interesantes, tendremos eventos sociales, de convivencia, una gran oportunidad de que convivan con la comunidad Anafined de todo el país. Los invito, agéndense, participen y les agradezco por haber estado presentes. Nos vemos el próximo martes en un programa más de la hora Anafined. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafined. Estamos en Hermosillo, Sonora. Mi correo es ceballos@anafined.org. Estoy a la orden. Gracias y nos vemos el próximo martes.